4 razones para la ira de Dios. El apóstol Pablo nos presenta los fundamentos del Evangelio de Dios en el libro de Romanos, introduciendo este Evangelio con la temática de la culpabilidad del hombre y el concepto de la ira de Dios. Dios le muestra al hombre la naturaleza y esencia del Evangelio, es decir, por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. El apóstol, antes de introducirnos a la temática del amor, pues este tema recién lo toca en el capítulo 5 de Romanos. Nos quiere hacer entender que somos culpables ante Dios y que justamente nos condena por esa culpabilidad. El Evangelio de Jesucristo carecerá de significado y poder si primero el hombre no comprende cuál es su estado ante Dios. Si el hombre no reconoce su culpa y asume su castigo como justo, jamás será la urgencia de arrepentirse ni la necesidad de buscar la salvación. Clínicamente hablando, Pablo hace un diagnóstico del hombre en este pasaje y solo en el capítulo 3 le prescribe una medicina al mal. Pues él bien sabe que si una persona no se asume como enferma, jamás verá la necesidad de que necesita un médico ni que necesita medicina. Por esta razón, él nos da 4 categóricas razones de por qué Dios nos asume como culpables y nos expone al futuro de una ira. Primera razón o revelación según Apocalipsis 18 hasta el 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Un Dios vivo nos muestra las cosas vivas que hay en este mundo y fuera de este mundo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene porque Él se reveló al hombre a través de su magnífica creación. El Dios eterno, el Dios invisible y omnipotente se hace claramente visible por medio de este majestuoso despliegue de poder creativo. Y si Dios dice que Él se hace visible por medio de su creación, entonces eso significa que podemos conocer a Dios. Y si podemos conocer a Dios y no le damos la gloria que se merece, entonces justamente está airado con nosotros. Dios no podría condenar al hombre y exponer al furor de su ira si primero no se revela a Él. Pues eso es inconscientemente con su carácter. Por esto, el fundamento de toda condenación es la revelación que Dios hace de sí mismo a través de su creación, a través de su palabra, a través de su Hijo amado mostrado en la cruz del Calvario, y que nos deja sin excusa ante un Dios que escudriña la mente y el corazón, de poderle reclamar que no lo vemos, no lo entendemos, no sabemos si es Dios o no. Segunda razón, hay un rechazo. Y el rechazo del hombre es tan sinvergüenza, tan descarado, que veámoslo a la luz de la palabra de Dios.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este pasaje de la Biblia o este versículo no solo dice que el hombre conoce a Dios, sino que Dios sabe que le conoce. Pues habiendo conocido a Dios, y esto deja al hombre desnudo ante los ojos de aquel que sabe todas las cosas. Porque si él le dice que lo conoce, porque oye, que ay Diosito aquí, ay Dios mío, ay Dios aquí, todas esas cosas. Él sabe que por nuestra altivez y dureza de corazón no vamos a Él, no le buscamos. Y si el hombre no reconoce que Dios es la fuente de toda bendición, jamás le glorificará ni le dará las gracias. Ahora bien, al darle la espalda a Dios, el hombre queda solo en el universo y por lo tanto debe configurar completamente su visión de mundo, debe inventar nuevas teorías para explicar su origen, su propósito y su destino. Y como no hay cabida para el Dios verdadero en su mente, se envanece en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Aquí empieza un proceso de pérdida de contacto con la realidad. El hombre, sin el concepto de Dios en su mente, queda con una especie de vacío mental que después llena con filosofías, cualquier cosa que venga de la filosofía interactúa con la inmoralidad, y puesto que en la filosofía no hay restricción, el hombre es presa del diablo y del pecado. El hombre parte conociendo a Dios, pero no le glorifica ni le da las gracias, porque su orgullo y soberbia le tienden una trampa para su propio mal. Porque Dios no puede ser burlado. Si no, vea lo que dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado por nadie. Si Él conoce todo, sabe todo, lee nuestra mente, lee nuestros corazones. Tercera racionalización. Ellos, llegando a esta racionalización, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe lo que significa ser necio? Sin seso, sin cabeza, sin cerebro. Una vez que el hombre rechazó a Dios y su verdad, se envanece en sus razonamientos y en esa desorientación y extravío reclama ser sabio. Esto es racionalización. Una vez que las tinieblas atrapan al hombre, lo agarran, lo dejan ciego, la luz se va y en las tinieblas es presa de su imaginación y de sus propias especulaciones. Y en este filosofar así, llega a la conclusión que es producto del azar y de la evolución. Rechaza la dignidad de reconocer que fue hecho a imagen de un ser perfecto y prefiere creer que es pariente del mono. Es evidente que la filosofía no lleva al hombre a conclusiones más profundas, ni tampoco lo hará ascender a niveles intelectuales superiores, sino que solamente es una ruta de escape, un medio para justificar su rebeldía y altivez de corazón. El hombre, al racionalizar la verdad, llega tan lejos que termina creyendo que el evangelio que lo puede salvar es una locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, es poder de Dios, como lo podemos ver a la luz de 1 Corintios 1:18. Ustedes pueden ver que algo bueno pasa a ser malo. Y esto es una completa inversión de la verdad y un trastorno absoluto de la realidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20, 21. El hombre comienza con la potente luz de la creación natural. Luego Dios nos entrega escritos sagrados para que le conozcamos mejor. Y finalmente se revela el hombre en la persona de Jesús de Nazaret para salvación. Pero aún así le rechaza y luego le levanta arrogantes pretendiendo pasar por sabio. Y como un medio de sus vanos razonamientos filosóficos aún queda un conocimiento residual de la existencia de Dios. Le aflora el deseo de adorar y puesto que en su ya desviadamente no hay lugar para el Dios verdadero, inventa sus propios dioses para dar lugar a la cuarta razón para la ira de Dios. La cuarta razón para la ira de Dios es la religión. ¿Por qué? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aún quedan vestigios en su naturaleza por haber sido creado a imagen de Dios. Y esa naturaleza sobrenatural le impide adorar y se inventa un Dios con el cual pueda vivir, uno que le excuse sus pecados, que le tolere todos sus excesos y que le tolere todos los vejámenes que hace, que le justifique de su desvío. Y aquí nace la idolatría. El hombre cambia la adoración del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios todopoderoso, por ídolos e imágenes que no hacen nada. Siempre cosas manipuladas por los demonios. Este es el clima de la blasfemia religión. Aparte del único Dios verdadero, el hombre viola los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se los pone enfrente como que, mira, tengo este Dios, ve. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Vaya a verlo, ahí está en Éxodo 20, del capítulo 2 hasta el 5. La idolatría fue una de las causas por las que Dios también apaleó a Israel, pero Israel no entendió. La idolatría es simplemente autoadoración, porque el hombre rechaza a Dios, se introduce en las tinieblas racionalizando la verdad, afirmando que las tinieblas son la luz, para luego decir que es sabio y en esa sabiduría determina que es verdad y que no lo es. Y como fue hecho a imagen de Dios, y puesto que la evidencia de la creación natural es abrumadora, para negar la deidad, crea un Dios a su propia imagen. Y es decir, se adora indirectamente a sí mismo, porque el muñequito que hace que prefiere que parezca a él. El pasaje bíblico al comienzo dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hicieron sus propias imágenes. El hombre es el nivel más sofisticado de la adoración de la historia religiosa de Grecia y Roma
atestigua esta verdad. Ellos adoraban de todo y ponían muchas cosas para cada cosa. El César era un dios que los romanos adoraban y su rostro estaba esculpido en las monedas que usaban. Quizás ahora esté pensando que la idolatría es solo parte del pasado. Lamentablemente, la idolatría aún está en vigencia bajo formas más civilizadas. En la actualidad se adora la ciencia, el humanismo, el deporte y sus estrellas, las estrellas de cine, cantantes famosos, etcétera, etcétera, etcétera. La idolatría en la actualidad quizás sea más refinada y sofisticada, pero aún conserva su misma esencia pecaminosa que afrenta a aquel único ser que merece toda la honra y toda la gloria y el honor. Pero el hombre es idólatra y debe de tener algo o alguien a quien adorar o alguien a quien idolatrar. Por lo tanto, el hombre es religioso no porque quiere ascender espiritualmente para adorar al único Dios verdadero, sino porque quiere huir de él, quiere esconderse de él. Y por esto, según revela el pasaje, la ira de Dios viene por él y para él. ¿Por qué? Porque hizo a Dios más pequeño que cualquier cosa. Dios lo hizo a la imagen de él y él hace a sus dioses a su imagen. ¡Qué tragedia! ¡Qué horror de idolatría! Pero ¿qué podemos hacer? Volvamos a ese Dios. Si nosotros volvemos a ese Dios, tenemos ante Él una hermosa oferta que Él quiere que nosotros hagamos. Él quiere que nosotros seamos para Él y que hagamos las cosas con Él. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su único y suficiente Salvador personal. Hágalo hoy mismo, ahora. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades si lo hiciste. Y si no, pues cuando tenga tiempo puedes hacerlo. Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria.